por acompañarnos. Gracias, Julio. Muy contenta de estar en este espacio. Después de bastante tiempo, estamos nosotros encaminados ahora en el sector, justamente el Ministerio de Cultura. ¿Cómo encontró el sector? Mira, creo que hay ejes que debemos de reforzar. Justamente el día de la transferencia le indicaba a nuestro hermano Salas que uno de los ejes por los que fue creado el Ministerio de Cultura era tener un padrón nacional de artistas, por ende también de artesanos. Hay un intento muy importante a través de Rentoca. Creo que es momento en que esto se pueda materializar, ¿no? En todo lugar donde uno va tiene que haber un padrón, ¿no? Para poder identificar cuál es nuestro público objetivo. Entonces nos vamos a enfocar en esto, en avanzar en temas de interculturalidad y por supuesto el cuidado del patrimonio cultural, que entiendo va a ser uno de los temas más álgidos durante estos días. Y tema álgido porque ni bien asumió la cartera, sucedió un problema en Machu Picchu, en nuestro ícono, nuestra ciudadela más importante, ¿no? Reconocida a nivel mundial respecto de la accesibilidad a los turistas en la zona. Entiendo que se ha intentado resolver por estos días esta situación. ¿Cuál es el escenario actual de Machu Picchu? Muchas gracias por la pregunta. Mira, te comento, y también es bueno que toda la ciudadanía tenga conocimiento sobre ese tema tan importante. Machu Picchu es patrimonio de la humanidad, ¿no? Este concepto nos indica que no solamente tenemos que cuidarlo de manera momentánea, sino es legado histórico. Entonces, para futuras generaciones. Nosotros entendemos la importancia del turismo, pero consideramos que el turismo tiene que ser respaldado por el cuidado también de nuestro patrimonio. Es así que UNESCO ya le ha indicado al Estado peruano hace varios años atrás que está bien el ingreso de turistas, pero que tenemos que generar las condiciones para que los turistas puedan acceder a este patrimonio. En el año 2020, justamente en el momento de la pandemia, el Ministerio de Cultura emitió una resolución ministerial que indicaba que el ingreso era de 2.044 personas, 2.244 personas. Por día, ¿no? Por día, ¿no? Pero como todos estábamos en el tema de pandemia, estábamos en nuestras casas, no podíamos salir, esta cifra, cuando empezó la reactivación económica, tuvo que subir a 1.000 personas más. Entonces ya teníamos a más de 3.000 personas. En julio de este año, justamente se da este problema porque la gente que se dedica al turismo, ¿no? En Machu Picchu, indicaba de que el tope era muy limitado, considerando que antes de la pandemia el ingreso diario era de 7.000 personas, ¿no? Entonces, se reúne UGM, que es la Unidad de Gestión de Machu Picchu, que lo integran 3 sectores del Ejecutivo, tanto el Ejecutivo también regional de Cusco y el Ejecutivo local, que viene a ser de Machu Picchu Pueblo. Son 5 que integran esta unidad de gestión. Indican, ¿no? en esta reunión, y así lo asume también Cultura, el ingreso de 4.044 personas, que es la cifra actual. ¿De acuerdo? Es la cifra actual. Sin embargo, UNESCO le indica nuevamente al Estado peruano que si no se toman las previsiones del caso, entonces nos mandan a la lista negra, es decir, que entramos a peligro de extinción de patrimonio cultural. El tema sería gravísimo, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo el Estado peruano para proteger el patrimonio? Esa indicación se les dio a conocer a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Entonces, el momento, en todo caso, álgido que se dio durante la semana pasada es que se dejaron de vender entradas de manera presencial, ¿ya? Lo que nosotros hicimos cuando se dio esta situación, al día siguiente a las 6 de la mañana estuve como titular del sector en PCM, llamamos a los otros sectores y arribamos a una solución y se dio un comunicado a través de PCM. Que se venda directamente, pero sin exceder los 4.044. Se levantó la huelga, pero eso no quiere decir que se haya solucionado el problema. El día de mañana, a las 6 de la tarde, en el Ministerio de Cultura, estamos todos los sectores que integramos UGM, esperamos nosotros conversar tanto con el gobernador regional de Cusco, con el alcalde, y llegar a un acuerdo de tal forma que esto nos permita, por un lado, proteger el patrimonio cultural, pero también no afectar el turismo. De acuerdo. Entonces, entiendo que la UNESCO ha tenido un pronunciamiento o una advertencia, sí, en el sentido que se pudiera haber afectado este patrimonio de la humanidad, además. Correcto. Si es que se incrementara el flujo de turistas en la zona. ¿Esa es la principal advertencia? Claro, la UNESCO lo que nos dice es, ustedes pueden incrementar el número de turistas, pero deben de generar las condiciones de protección al patrimonio cultural. No te dice, esta es la cifra y tú no puedes exceder, no, dice, tú, Estado peruano, genérame las condiciones. ¿Qué condiciones? Por ejemplo, instalar sensores. ¿Para qué? Para que no hayan cuellos de botella. De acuerdo. Ya, que hayan otro tipo de escalinatas para no
malograr, para no perjudicar, para no deteriorar las escalinatas que tenemos, ¿no? Por decir así, las originales, ¿ya? Nos piden también pulseras, nos piden sensores, nos piden cámaras de vigilancia. Entonces, esos aspectos son importantes. Recordemos nosotros que en Altamira, justamente en las pinturas rupestres, se cerró. En España se cerró. Entonces, ahí se hay una afectación del turismo. Igual en la muralla china hay ciertas horas de ingreso. Entonces, la UNESCO cuida todo el patrimonio de la humanidad que está en diferentes partes del mundo. Entonces, tenemos que tener presente que si nosotros no cuidamos nuestro patrimonio, simplemente también se cierra el turismo. Entonces, es importante que el Estado peruano pueda generar esas condiciones. De acuerdo. Entonces, ahorita hay un compromiso de adecuarse a estos Correcto. pedidos que está haciendo la UNESCO para garantizar el cuidado de nuestro patrimonio. Porque está bien el desarrollo del turismo, pero eso debería ser en el marco, ¿no?, de un trabajo más ordenado, y eso que creo que le corresponde al Ministerio de Turismo o de Comercio Exterior y Turismo, y por otro lado, con un cuidado extremo de nuestro patrimonio, ¿no? En efecto, por eso es importante que nos sentemos a conversar tanto el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MINAM, el gobernador regional, por supuesto, y el alcalde de Machu Picchu Pueblo, y también yo como titular del sector, a fin de llegar a un acuerdo que permita, por un lado, reitero, cuidar nuestro patrimonio cultural y también generar, ¿no?, turismo, pero turismo de manera responsable. De acuerdo. Ese es el término, efectivamente, ¿no? Desarrollar un turismo de manera responsable. Sí. Bien, ahora, esto por un lado. Por otro lado, cuando se habla de este padrón nacional de artistas y artesanos, estamos hablando de un padrón digital, porque se me viene a la mente lo que ayer hemos anunciado aquí, hemos dado cuenta de este padrón que se viene haciendo de nuestros productores agrícolas. Por primera vez se va a tener un registro digital, una base de datos de toda la actividad que ellos desarrollan. ¿Es en esos mismos términos lo que se busca implementar en este padrón de artistas? Claro, en efecto, o sea, tenemos que tener en cuenta que el tema puede ser que cada dirección desconcentrada de cultura tenga un registro, pero todo tiene que ser digitalizado, ¿no? Lo que nosotros queremos es generar una base de datos de tal manera que desde cualquier parte del país el artista pueda ser reconocido como tal. Imagínate que un artista, yo qué sé, de Puno, un artista de Cusco, vaya a otro lugar y diga, bueno, yo soy artista, y pida, digamos, permiso para estar en una feria. Entonces es importante que podamos tener totalmente socializada la información de los artistas. Hubo un problema que se presentó justamente en la pandemia, porque lo que hizo la pandemia fue desnudar toda la problemática que teníamos en los diferentes sectores del país, y era cómo acceden ellos, digamos, a un tipo de subvención, a algún tipo de beneficio, si el Estado no los reconoce como artistas. Entonces, este fue un objetivo, reitero, que fue dado desde que se inició la cartera de cultura. No se ha logrado consolidar, pero sí ha habido un intento muy importante a través de Rentoca desde el año y el año pasado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es finalmente poder ejecutar. Hace 2 días hicimos nosotros la exposición para la demanda adicional, y este era uno de los temas centrales. Es más, es dentro de nuestro ranking de demanda adicional, es el primer tema que hemos colocado sobre la mesa. ¿Y cuánto tiempo se ha proyectado, se tendría ya consolidado, desarrollado este padrón? Esperemos que se dé de 6 a 8 meses. De acuerdo. Este padrón para nosotros es fundamental. Entonces, eso, mucha atención a nuestros artistas, a nuestros artesanos, la importancia de inscribirse, porque va a depender de ellos. Claro, de las direcciones además desconcentradas de cultura. Mira, el día que yo fui designada como ministra de Cultura, al día siguiente, ¿no?, a primera hora estuve en la región de Tacna a reunirme con el director de la desconcentrada de Cultura, y también me reuní con los artistas. Y no sabes no solamente la intención, la buena voluntad, sino que ellos mismos han generado padrones de manera rudimentaria, y me dicen, si nosotros estamos preocupados para que reconozcan a otros artistas, me dicen, ¿no?, y hemos generado esto. Y no tienen ninguna duda de que a nivel nacional los diferentes movimientos, diferentes disciplinas de los artistas van a hacer lo propio. Entonces, las direcciones desconcentradas de cultura, bajo el eslabón de la descentralización, van a ser claves para poder tener a todos los artistas a nivel nacional. De acuerdo, un tremendo esfuerzo, porque talento en nuestro país hay, en todos los sentidos, ¿no? Pero hay que saber quiénes son, qué cosas hacen, para ver cómo se les ayuda a mostrar ese talento, correcto, ¿no? Sí. Esas virtudes, esas cualidades que ellos han desarrollado. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención tiene que ver con la construcción de un inventario de bienes litorales, marítimos y subacuáticos, lagos, lagunas y ríos de nuestro país. Ahí también hay un proyecto interesante, ¿no? Sí, además, recordemos algo. Estamos nosotros en pleno proceso de transferencia, estamos en estos momentos en un orden de prioridades. Como siempre le digo a mi equipo, diferenciemos las prioridades de lo urgente, de lo importante y de los chismes, ¿no? Entonces, a lo último yo no le presto atención, pero los 3 primeros sí. Entonces, lo que estamos haciendo en estos momentos, a través tanto de la viceministra de Patrimonio Cultural
y de la viceministra de Interculturalidad es ver cuáles son los ejes en los que vamos a avanzar en este corto plazo, cuáles son los de mediano plazo y dónde vamos a dejar, pues como se dice, la primera piedra en los de largo plazo, ¿no? Este tema para nosotros está dentro de los ejes prioritarios y esperamos ya tener una data real la próxima semana, bueno, entre la próxima semana que terminamos el proceso de transferencia. Es que, de acuerdo, entiendo, ¿qué es lo que se busca ahí? ¿Tener un inventario? No solamente un inventario, sino poder calificar y cualificar cuál de estos ejes vamos a empezar a avanzar primero. O sea, lo que queremos hacer nosotros es, por un lado, poder desde el Ministerio de Cultura proteger, pero por otro, a través del Ministerio de Comercio Exterior, o justamente con el ministro Roberto Sánchez, trabajar de manera transversal, que era uno de los ejes que nosotros también trabajamos en la cartera de trabajo, ¿no? Ver la transversalidad de las carteras ministeriales. Claro, ¿y por qué le menciono esto? Porque me llama poderosamente la atención lo siguiente. Nosotros asociamos el tema cultural con las expresiones artísticas principalmente, o con la difusión de la educación, de la ciencia, de la cultura, del deporte, pero están entrando a hacer un inventario que lo debió haber hecho hace mucho tiempo la Autoridad Nacional del Agua, una institución que hasta estos momentos en realidad pareciera que está dedicado a otras cosas y no a cumplir su rol, de tener un inventario, un registro de nuestras fuentes de agua, porque la relación que existe entre el agua, la tierra y las actividades humanas son una especie de eje central de la cultura tan diversa que tenemos en nuestro país, y entrar a tomar en consideración un elemento vivo, porque así lo sentimos en nuestro país, al agua, a nuestros ríos, a nuestros mares, a nuestros lagos. Entonces me llama la atención, porque no solamente hay que saber dónde están, cuáles son sus características, sino qué relación tienen con las comunidades que están en su entorno. Entiendo que ese es el propósito. Te comento algo que es sumamente importante. Nosotros desde el despacho congresal estamos trabajando una iniciativa, y ya lo indico aquí, justamente recogiendo este tema que además había sido abordado también por congresistas hace mucho tiempo en otras gestiones, en otros gobiernos, e indicaban de que el recurso hídrico, el agua, debería ser sujeto de derecho. Correcto. Sujeto de derecho. Estos proyectos han quedado mucho en archivo, entonces lo que estamos haciendo es tomando como antecedente para poder presentarlo justamente en esta legislatura. Nos parece vital, porque además cuando nosotros ingresamos a la cartera de cultura dijimos, caramba, esto va a ser muy importante, porque reitero, el eje de poder trabajar desde los ministerios no es que un ministerio sea una isla, sino que pueda generar transversalidad. Así lo hemos entendido tanto con comercio exterior, pero no podemos separar ni siquiera al Ministerio del Ambiente y por supuesto al Midagri, y dentro del Midagri a lo que viene a ser la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Sí, pues parece que ahí las cosas no están marchando bien, deberían dedicarse un poquito más a mejorar cumplir su función. Hay que mejorar. Y uno de los aspectos, por ejemplo, que nosotros cuando sustentamos la demanda adicional en el MEF, ¿no? Porque recordarás que todos los sectores piden presupuesto porque esto es prioritario, esto es urgente, esto es importante. Y lo que nos decían ellos, y tiene mucha razón, ¿no? La economía se basa justamente en la escasez. Hay muchas necesidades, pero no tenemos dinero para poder abastecer a todas. Pero nosotros creemos que una forma también de generar una mejor forma de llevar la economía en el país es transversalidad. Si mi cartera no tiene para abastecer todas las necesidades que necesitamos, pues entonces vamos y conversamos con el Midagri, vamos y conversamos con el comercio exterior. De esa manera nos articulamos y generamos que los sectores puedan trabajar mejor para toda la ciudadanía, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Me parece un reto interesante, vamos a tratar de mirar más de cerca, nos comprometemos a tratar de difundir, porque TV Perú es el canal que llega a los lugares más alejados de la patria, y son ellos, nuestros hermanos que viven en las regiones más alejadas, los que deben tener acceso a lo que desde el Estado se viene haciendo para poder reconocer sus derechos y, por otro lado, darles las herramientas necesarias para que también puedan convertirse en ejes de desarrollo, de crecimiento. En efecto, y mira, lo que acabas de mencionar es tan importante, porque cuando nos dices, a ver, ¿y por qué el Ministerio de Cultura se mete pues en el tema del agua? ¿Cuánta afectación ha habido de lugares turísticos justamente por deterioro del recurso hídrico? Y yo estoy a favor siempre de la minería responsable, todo lo que le pongamos responsable al lado. Pero ¿qué de responsable puede haber cuando una minera empieza a ocupar todo el recurso hídrico de lo que antes era una laguna y lo que generaba turismo, ¿ya? Y lo que es patrimonio además, simplemente porque no hay cuidado? Entonces, sí es importante y sí afecta a este sector, pero no solamente al sector de cultura, afecta al sector de turismo, afecta a Midagri.
¿no? Entonces, tenemos que tener una mirada transversal porque es la única forma de poder resolver los problemas más urgentes y necesarios del país. De acuerdo. Y en esa priorización, ya hemos tocado algunos temas. ¿Qué otros temas se están tomando en cuenta para estos últimos meses de este año dentro del sector? Interculturalidad. Recordemos que en el caso de la cartera de cultura, no se caracteriza por el tema de inversión pública, como es el caso de la cartera de transportes, de la cartera de vivienda, por supuesto. Lo que nosotros vemos son actividades. Y uno dice, no, pero son actividades, ¿no? Solamente vamos a ver gasto corriente. No, no, no. O sea, si nosotros no empezamos a cuidar nuestra cultura viva, si no empezamos a ver el Perú reconociendo que nuestra historia está el eje de desarrollo para poder seguir avanzando, entonces vamos a estar en problemas y vamos a hacer de que nuestra historia sea cíclica. Justamente recordando el pasado que tenemos, es un pasado maravilloso, es un pasado reconocido a nivel mundial, vamos a poder lograr que la ciudadanía se sienta más identificada y que encontremos más puntos de unión y menos de diferencias y menos de división, que es, creo, el blasón de la clase política en estos momentos, ¿no? Aquí dice una cosa, el otro se pone sensible e insulta. Lo hemos visto esta semana, ¿no? Un tema muy límite en el Congreso de la República, donde tú ingresas y son mis colegas, pero los he llamado también a la reflexión de que no podemos estar mirándonos como enemigos en este país. O sea, somos peruanos, somos peruanas, no deberíamos de colocar nuestras diferencias por encima de lo que debemos hacer por el país. O sea, nuestra única función no puede ser tratar de suspender o vacar al presidente. Nosotros tenemos 3 funciones. Y la gente nos reclama por esas funciones. Vamos a representar, fiscalicemos por supuesto, legislemos, pero no podemos ser unifuncionales, ¿no? O sea, creo que ahí finalmente quien va a juzgar va a ser la historia, ¿no? Hay un trabajo enorme que se tiene que hacer en la clase política, sin duda, muchísimo, para poder cambiar este concepto de que el mejor político es el que mejor se opone o el que mejor grita o el que tiene un mayor protagonismo, que no necesariamente está alineados al interés de la ciudadanía, el interés de todos los peruanos. Y yo pongo énfasis aquí, no solamente el interés de todos los peruanos, sino la obligación de atender a los más vulnerables. Que ahí sí el Estado tiene una obligación que cumplir. Y me refiero a esto en particular porque entiendo que en nuestra Amazonía hay comunidades indígenas, hay poblaciones, hermanos nuestros, que viven en condiciones de desigualdad enorme. Y entiendo que hay incluso comunidades de no contactados que necesitan tener una especie de monitoreo, de acercamiento a ellos para ver cuáles los riesgos o las amenazas que recaen sobre ellos. Y entiendo que desde el Ministerio de Cultura se está promoviendo también una iniciativa en ese propósito. Sí, hablábamos nosotros con la viceministra de Interculturalidad y nos decía que había un problema que se estaba presentando hace bastante tiempo. Y nosotros le preguntábamos, en efecto, a qué se refiere, y ella nos decía que hay autoridades locales y regionales que no reconocen que hay pueblos que prefieren vivir en aislamiento, ¿no? Vivir en aislamiento, ¿no? Y dice, pero si no salen, entonces no los reconocemos, que justamente tienen la calidad de aislamiento porque ellos no salen, pero eso no quiere decir que no existan. Correcto. ¿No? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, claro, mapear dónde están y proteger. Porque imagínate que una persona de ciudad vaya, o sea, los contagiamos a todos, ¿no? Son personas que tienen un sistema inmunológico diferente al de nosotros, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un trabajo muy importante con los ejecutivos regionales y locales, ¿no? ¿Se va a hacer un inventario también? Por supuesto. Por supuesto, hasta el momento me habían fijado más de 40 poblaciones, ¿no? Que es un número importante, y queremos saber exactamente en qué regiones están, en qué provincias, y poder ver este tema de concientización. ¿Y por qué es importante la concientización? No dice, pero ¿por qué no quieren reconocerlo si están en aislamiento? No quieren reconocer porque muchas veces quieren explotar, porque en esa zona podemos tener petróleo, podemos tener minas, y no las quieren reconocer por un tema estrictamente económico. Interés económico. Entonces, a ver, lo económico es importante, pero no está por encima de los derechos humanos. Entonces, ese tema se tiene que concientizar con los gobiernos regionales y con los ejecutivos locales. De acuerdo. Hay un temita adicional que tiene que ver, que lo anunció el ministro Salas en algún momento, esta importancia de promover la lectura, que creo yo también es tan necesario en nuestro país, ¿no? De cómo nos acercamos a una educación, no voy a decir de calidad, yo me resisto a hablar de la calidad porque yo creo que la educación en realidad no está asociado a factores productivos, sino en el desarrollo o el enriquecimiento de los seres humanos, de las personas, en una mejor educación. Y sin duda la lectura es un elemento muy significativo para contribuir a ese propósito. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se piensa hacer? ¿Cuáles son los planes que se tienen en ese sentido desde el Ministerio de Cultura? Lo que nosotros hemos visto ya en el presupuesto dentro de la demanda adicional, dentro de los 3 primeros puntos está justamente el tema de la lectura.
pero además queremos asociarla a las bibliotecas virtuales, ¿no? Estamos en una era sumamente digital. Reitero, la pandemia ha desnudado todas nuestras falencias, pero también, y una de las cosas positivas que podemos ver de esto es que todo se ha digitalizado. Las consultas, las citas, es por internet, es vía online. Entonces queremos poner mucho énfasis en el tema de bibliotecas virtuales para poder darle facilidades a todo el país, que desde la facilidad de un teléfono celular puedan acceder a cualquier tipo de bibliografía. Aquí me voy a ir a un detalle que, aprovechando el mes de agosto, que es el mes de reincorporación de Tacna a la heredad nacional, vamos a estar nosotros, si no recuerdo, mal no recuerdo, el 24 o 25 de agosto, viendo la biblioteca de don Jorge Basadre Groman, allá en la región de Tacna. Y también el segundo paso me decían que era la digitalización de toda la obra de Basadre. Entonces queremos que esto sea una realidad, pero en todas las instituciones del país, o sea, tener digitalizado y que la gente pueda acceder a bibliotecas virtuales. Nosotros creemos que de esta manera también incentivamos la lectura en el país. Acceder gratuitamente a estos Gratuitamente, correcto. Porque ese es otro de los problemas. Se ha incrementado el índice de compra, de venta de libros en nuestro país, pero los libros son caros. Están exonerados de impuestos, pero son caros. Porque cuando uno los compara con determinados títulos que muchas veces son bestsellers y se venden en otros países, lo que de repente en Estados Unidos cuesta $11, $12, aquí están costando 90 soles, 150 soles, que es un poco lo que está pasando con nuestros jóvenes, ¿no? Que están accediendo mucho a leer novelas y sin embargo hay una diferencia. ¿Cómo hacemos para que sea más barato acceder a la literatura, a estos libros que le está yendo muy bien en el mundo? Claro, pero por eso te digo, por un lado vamos a avanzar el tema de bibliotecas virtuales, por otro creo que va a ser sumamente importante sentarnos y conversar también con autores que aquí, ¿no? en el país, ¿no? Para ver cómo podemos mejorar esta situación y por qué no, ver que la presencia del Estado respecto a subvenciones tal vez nos puedan apoyar a fin de poder generar más cultura para todos los peruanos. El Ministerio de Cultura va a promover la publicación de libros, de contenidos, de desarrollo de contenido cultural. Mira, o sea, el Ministerio de Cultura tiene un presupuesto para esto, ¿no? Yo lo que creo es que es necesario que empecemos a articular, que empecemos como nosotros decimos mucho en el sector, ¿no? De sinceramiento, ¿no? ¿Qué es lo que se ha avanzado? ¿Qué es lo que podemos avanzar en el corto plazo? Sin duda alguna, el Ministerio de Cultura va a poner todos sus esfuerzos en mejorar este aspecto, ya sea de poder lograr, ¿no? que los libros, que el material pueda llegar a más personas, ¿no? Vamos a coordinar con todas las bibliotecas. De acuerdo, muy bien. Bueno, entiendo también que y esto es un encargo de un anuncio importante que hizo el presidente de la República en su discurso del 28 de julio, que tiene que ver con la digitalización de toda la currícula escolar. Es decir, entiendo que el Ministerio de Educación está trabajando ya en un proyecto para ese propósito. ¿Qué es lo que se me viene a la mente, ¿no? Con la accesibilidad que tienen ahora a través del Internet, que una persona en Puno, en Huancavelica, los que padecieron muchísimo para poder llevar clases en pandemia, ahora puedan encontrar pues las clases de matemática, los textos que son de lectura y las demás materias de historia, geografía, en fin, de libre acceso a través de una plataforma digital. ¿Ahí hay algo de la mano con el Ministerio de Cultura? ¿Se ha conversado algo con Educación en ese sentido? Mira, como te digo, estamos en pleno proceso de transferencia. Tendría que revisar si se está conversando ya con el Ministerio de Educación, pero reitero, si se está trabajando o si todavía no se ha trabajado, en el caso de nosotros vamos a manejar la transversalidad, no solo por el tema de generar lo mejor de las carteras para la ciudadanía, sino por un tema que yo considero, ¿no? Y si me voy al tema estrictamente presupuestal, que gastaríamos más presupuesto manejándonos por separado, ¿no? O sea, sin duda. Vamos a ahorrar recursos, porque los recursos son de todos los peruanos, de todas las peruanas, y poder lograr un material que finalmente pueda beneficiar a toda la ciudadanía, que es uno de los grandes reclamos que tenemos nosotros en gobierno tras gobierno. Entonces, de todas maneras, nos vamos a sentar con el Ministerio de Educación para ver que esta tarea que ha encomendado el presidente de la República sea una realidad en el más corto plazo, ¿no? De acuerdo, entonces estamos hablando no solamente de un trabajo transversal entre los ministerios, sino que incluyen a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Por supuesto, es que no hay otra forma de llegar a toda la ciudadanía si no incluimos a los gobiernos regionales y locales. O sea, los ejecutivos en todos los niveles tienen que trabajar de manera articulada. Y aquí reitero, yo sé que este es un año electoral, y nosotros sabemos que en año electoral hay que golpear allá para poder tener más votos aquí, ¿no? Yo he estado también en campaña política, soy congresista,
¿no? Sin embargo, si empezamos a tirarnos piedras, en estos momentos no nos dañamos pues nosotros, dañamos a la gente, porque hacemos que se posterguen más aquello por lo que siempre han luchado. Y ojo, estos 5 años han sido 5 años sumamente complicados. Hemos tenido una disolución del Congreso, hemos sacado a presidentes, o sea, ha habido 5 años de conflictos en la clase política que finalmente han terminado por generar más caos en las regiones y en los gobiernos locales. ¿Cómo así? ¿Qué hacen los alcaldes, qué hacen los gobernadores regionales si tienen aquí una catástrofe en Lima capital? Cambiando de autoridades. Hablan con un director, avanzan con un viceministro, avanzan con un ministro, se corta aquí y tienen que empezar de cero. Y lo hemos tenido durante los últimos 5 años. Entonces, si la clase política en estos momentos no se da cuenta que deben dejar de tirarse piedras y pensar en el ciudadano de a pie, entonces estamos muy graves. Y tiene que haber voces de calma. Hace unos días que caminaba aquí en el Parque Kennedy, porque teníamos la 10ª edición de Hecho por tus manos, que es artesanía, que justamente genera el Mincetur. Venían los señores periodistas, sus colegas, y decían, si yo me contradecía con mi mensaje de calma, con lo que decía el señor presidente o decía el señor premier, y les digo, no hay una contradicción, porque yo creo genuinamente que si toda la clase política dice que tenemos que pelear, entonces tienen que haber voces políticas que por un tema de responsabilidad histórica digan, oigan, cálmense, ambos sectores y empecemos a trabajar por el ciudadano. De acuerdo. Porque cuando termine todo este ruido político, tenemos que tener, al menos un sector de la clase política, la catadura moral de mirar al ciudadano y decir, yo pedí calma, yo pedí consenso, estamos en un momento de consenso, ya terminó el ruido político, por favor sentémonos a conversar. Porque imagínate, ¿cómo hablas tú con otra persona si tienes ya una rivalidad personal y esa rivalidad personal la terminas trasladando al tema político? De ahí que yo no tengo Twitter, porque he visto que hay herramientas digitales que lo que hacen es etiquetar a otro político para insultarlo. ¿Y cómo lo ves en el Congreso de la República? Cuando tienen que votar un proyecto de ley de interés nacional. Y se ven como perros y gatos. Y reitero, se ven como enemigos cuando no somos enemigos. O sea, bueno, esa es mi cosmovisión un poquito de lo que yo pienso, ¿no? Y he llegado justamente a este espacio queriendo y generar un poco de calma, ¿no? O sea, como le digo... Es el camino. Es el camino. Es el único camino en estos momentos. Dejar los guantes, ¿no? Dejar los guantes de lado y estrecharse las manos, coger papeles y ponerse a ver qué es lo que nos une en intenciones, en buenas intenciones para el país, y vayamos por eso. Avancemos con las coincidencias y dejemos al final las diferencias. Exacto. Y creo que cada equipo de cada parlamentario debería de avanzar en esta línea. Pero tenemos tantos asesores que han sido excongresistas, que vienen de broncas pasadas, que como este ex asesor, o que ese asesor que ha sido excongresista tiene bronca con este otro asesor que es excongresista, le informa no sé qué cosa a los congresistas actuales y termina siendo una bronca personal, que no se pueden ver. O sea, imagínate que en el Congreso muchas veces se llega y se chocan hombros, ¿no? Se llegan a mirar feo, se generan gestos. Entonces, ese tipo de situaciones ya basta, ¿no? O sea, no voy a mencionar nombres, no creo que sea necesario, creo que sería contraproducente con el mensaje que estoy dando, pero si no empezamos a limar estas situaciones, terminamos teniendo un dígito de aprobación que tiene el Congreso, que estamos en 6.5, creo que 7% de aprobación, uno de los índices más bajos que ha tenido el Congreso de la República, y no le podemos echar la culpa al otro, porque realmente es nuestra culpa. Es nuestra culpa porque no hemos generado el consenso, no hemos generado el diálogo, ¿no? Y mira la prueba, hemos tenido cuántas listas para mesa directiva, entre derechas e izquierdas, no se han puesto de acuerdo, ¿no? Entonces, paremos un poquito, detengámonos y empezamos a pensar por el ciudadano. Volteemos la página, ¿no? Volteemos la página. Volteemos la página y trabajemos por el país. En efecto. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Antes de que me vaya, por favor, quiero aprovechar este espacio. No es algo que haga todos los días, pero el día de hoy es el cumpleaños de una persona que estimo mucho, que es Katy de Tar, es mi agente de seguridad. Entonces quiero mandarle un fuerte abrazo. Creo que es un día importante para ella, para su hijito y para su familia. Muchas gracias, feliz cumpleaños, Katycita, y que Dios siempre te bendiga. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Betsy Chávez, ministra de Cultura, ha estado conversando con nosotros. Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a volver con Alerta Verde, nuestro segmento que promueve los objetivos del desarrollo sostenible aquí en TV Perú. Cuando regresemos, vamos a conocer la